Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre en tu vida, derramando bendiciones sobre ti y toda tu familia. Amén. El día de hoy te traigo un tema muy importante. Te invito a que te quedes hasta el final de este video, para que juntos aprendamos un poco de las Sagradas Escrituras. Como tema principal, somos siervos del Señor Jesucristo, y por medio de él hijos de Dios, basado en la Escritura que Jesús dijo. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 46, Jesús dijo: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Esto es dando el cumplimiento a su ordenanza que dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, ahora te dejo con el video. Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga siempre, en unión de toda su familia. En esta tarde reciban un cordial saludo de su amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez, desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que se titula Siervos de Cristo y hijos de Dios. Ese es el tema de hoy. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Mateo, capítulo 23, del versículo 8 al 12. Dice lo siguiente: Jesús, hablando con sus discípulos, les decía lo siguiente: porque vosotros no queréis que os llaméis Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, es el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque aquel que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Bien, vamos a ir desglosando este mensaje por parte. Primero, todos somos creación de Dios, pero no todos somos llamados hijos de Dios. En la época antigua, la primera creación, el primer ser humano, que es la simiente hebrea, la simiente hebrea es la creación más antigua, ya que de la creación hebrea depende Adán, Abel y todos hasta la época del nacimiento de Cristo eran considerados, esa simiente eran considerados y llamados hijos de Dios, por el simple y la sencilla razón de que ellos eran la simiente de la creación de Dios. Después apareció la demás simiente, que fueron la simiente de Caín, la simiente de los gentiles y toda la raza humana que usted conoce, que también son participantes del mismo reino de Dios, pero van a ser llamados hijos de Dios al menos que acepten el sacrificio de Cristo, porque por medio de Cristo nosotros somos llevados a adopción, a ser adoptados por Cristo para ser llamados hijos de Dios, ya que solamente la simiente de Cristo, la simiente de Abraham, la simiente de Adán, de Abel, toda esa simiente hebrea, solamente ellos eran considerados hijos de Dios. Por eso hay una porción bíblica dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, y las hijas de los hombres todo el que era gentil, todo el que no era de la simiente hebrea, eran llamados hijos de los hombres,
hijos del pecado, hijos del mundo. Así eran llamados. Entonces, pero en cierto momento, cuando Cristo vino, queriendo rescatar aquella simiente de los que eran llamados hijos de Dios, ya que habían perdido el derecho de ser llamados hijos de Dios por estar hundidos en el pecado, hundidos en la ley, en el incumplimiento de la ley, y por causa del incumplimiento de la ley y por causa de la raíz del pecado adámico, todos estaban destituidos de la gloria de Dios y nadie tenía parte con Dios ya. Por esta razón viene Cristo tratando de reconciliar a esa simiente una vez más con Dios, pero para que esto sucediera, esa simiente tenía que aceptar a Cristo, aceptar el sacrificio de Cristo en su vida, para que por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, todos sean reconciliados con Dios. Pero viene una situación en que cuando Cristo vino a esa simiente que venía a rescatar, que era el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, dice que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. Y es ahí donde entra la adopción para todos aquellos que le recibieron. Ahí entran los gentiles, que somos nosotros. Dice más, a los que le recibieron, les da el derecho, la potestad, el beneficio de ser también llamados hijos de Dios, como aquella simiente que era considerados los hijos de Dios. Ahora, todos somos creación de Dios. El sol sale para justos e injustos, para buenos y malos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, por medio de Cristo, todos vamos a recuperar ese derecho de ser llamados hijos de Dios, mas los que no acepten a Cristo no tendrán una vez más ese derecho. Permanecerán siendo esclavos del pecado y por adopción no son llamados hijos de Dios. Por adopción son llamados hijos de la serpiente antigua. Por eso Jesús dijo, por eso los apóstoles decían, por eso Juan el Bautista decía, generación de víboras, generación de serpientes. ¿Por qué este símbolo de serpiente? Les quería decir hijos del diablo, hijos por adopción de la serpiente antigua. Todo el que vive en el pecado es considerado hijo del pecado, hijo del maligno, por el hecho de estar en pecado. Por esta razón viene Cristo para liberarnos del pecado, para liberarnos de esa potestad que tiene la muerte y el diablo sobre las personas, sobre las almas, liberarnos de eso y reconciliarnos con Dios y volver a ser llamados hijos de Dios. Mientras la persona, el ser humano, permanezca en pecado, no puede ser llamado hijo de Dios. Ahora, dice, a los suyos vino. Cuando yo le diga una porción bíblica, aquí en la pantalla le voy a poner dónde va usted a encontrar esa porción bíblica. Por ejemplo, ahí dice que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en quién, en su nombre. ¿En nombre de quién? En el nombre de Cristo. A los que creen en Él les da la autoridad, la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora a través de Cristo, dice, todo el que invocare el nombre de Cristo será salvo. Porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, ¿sí? Y toda reconciliación con Dios es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, claro está, todos somos creación de Dios, pero no todos somos llamados hijos de Dios. Y nadie podrá por sí mismo ser llamado hijo de Dios o tener una reconciliación con Dios. Nadie podrá en sí mismo hacer esto, ni por ningún otro medio. Así haga usted 40 días de ayuno y oración, así haga usted 40 súplicas, así haga usted inclinación ante cualquier otra cosa, no hay otro medio. No es una imagen, no es una escultura, no es
nada sobre esta tierra. Por esto Dios decía que no te harás ninguna semejanza ni imagen, porque no es a través de nada eso que obtienes la reconciliación con Dios. Solamente es a través de Jesucristo. Todo aquel que deseche a Jesucristo está desechando la reconciliación con Dios, porque Dios quiere reconciliarnos con Él, pero dice Dios que Dios establecido que es a través de nuestro Señor Jesucristo para que podamos reconciliarnos con Dios y podamos ser llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Bien, ahora, desde el momento que entregas tu vida a Cristo, ya eres reconciliado con Dios, porque somos lavados y purificados por la sangre de Cristo, somos liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud del diablo, somos liberados a través de Jesucristo y entonces somos llamados hijos de Dios a través de Cristo. Bien, pero todos somos a través de Cristo hijos de Dios y siervos de Cristo. ¿Por qué siervos de Cristo? Ahí entra la palabra siervo. Porque Jesucristo, nuestro Señor, Él pagó el precio de reconciliación. Él pagó el precio de rescate. ¿Sí? Y por esta razón nosotros somos deudores de Cristo y siervos de Cristo. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, si alguno quiere ser mayor que todos, tiene que hacerse menor que todos, tiene que hacerse humilde. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en este momento que yo imparto la palabra de Dios, ¿por orden de quién es? Por orden de Cristo. Jesucristo nuestro Señor, desde el momento que nos rescató y nos salvó, nos dice y nos da la encomienda, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obedeciendo una orden ¿de quién? De aquel Señor a cual nosotros servimos. Entonces, si Él es nuestro Señor, nosotros somos el siervo de Él, somos siervos del Señor, somos servidores del Señor. Pero no tan solo servidores del Señor, sino que en el momento que usted comparte la palabra con un grupo de personas, el que sirve se convierte en sirviente de los que oyen. Los que oyen se sientan a ser alimentados por la palabra. Ellos son alimentados por el que está al frente. Entonces, el que está al frente es siervo, es servidor de todos los que están ahí. Digamos en una iglesia, digamos en una congregación, digamos en donde se haga un culto religioso y haya muchas personas, el que está al frente se convierte en siervo, en más pequeño aún que todos los que están allá. Porque los que están allá se sientan con sus trinches, cuchara, su plato, y el que va a servir el alimento, que es la palabra de Dios, está acá. Es siervo de todos aquellos. Entonces, es siervo de aquellos y es siervo de Cristo. Entonces, delante de Dios somos siervos de Cristo porque Él pagó nuestra deuda, somos servidores de Él, somos servidores de todos los que escuchan la palabra, ¿sí? Y somos hijos de Dios. Ahora, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo es Padre y Dios de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó y que ya iba a ascender al Padre, se le acercó una mujer llamada María Magdalena y lo iba a abrazar cuando Él resucitó al tercer día. Jesús le dijo, no me abraces, mujer, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Jesús le dijo, ve a mis hermanos, escuche eso, Jesús le dijo, ve a mis hermanos y diles que yo subo a mi Dios, que es vuestro Dios, y que yo subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Ahora usted se preguntará, entonces, ¿qué es lo que está representando Cristo para nosotros? Cristo para nosotros está representando nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cristo para nosotros está representando el líder principal sobre todas las cosas y que nadie va a llegar al Padre Celestial si no es a través de Él.
¿Por qué fue esta situación? Porque nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, así lo quiso. Nuestro Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiso que Él fuera el líder que ocupara el lugar que tenía Adán. Adán tenía un lugar donde él iba a ser el líder sobre toda la raza humana, ¿sí? Y sobre todas las cosas. Ese lugar lo ocupa nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo el líder para nosotros, siendo como un hermano, pero en lo espiritual siendo nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro representante, siendo el sustento de todas las cosas, y ya que por medio de Él es que se sustentan todas las cosas, y por medio de Él todo ser humano va a ser reconciliado con Dios, ¿sí? Jesucristo dijo: Padre, ya les he dado a conocer, cuando Jesucristo iba a regresar con el Padre, ya les he dado a conocer todas las cosas. Y les he dado a conocer que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Así dijo Jesús, al cual has enviado en propiciación, o sea, en remisión o en rescate por toda la humanidad. Otro versículo te lo aclara y te dice: porque hay un solo Dios arriba y abajo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Jesucristo para nosotros es la esencia de todas las cosas, y por medio de Él son sustentadas y son justificadas todas las cosas delante del Padre, ¿sí? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios y Padre de nosotros desde el momento que nosotros creemos y aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nosotros como siervos de Cristo, como servidores de Él, nunca vamos a aceptar, y el que algún día lo haga, aceptar que alguien venga y se te humille y se te arrodille. Un servidor de Dios nunca puede aceptar eso, porque estaría ocupando el lugar del Creador, el lugar del Padre. Y ahí Jesús dijo: no permita que nadie nos llame Maestro, que nadie nos llame Señor, que nadie nos llame Padre. Porque hay un Señor y un Maestro que es Cristo, y hay un Padre Celestial que es Dios. Jesucristo dijo ahí. Entonces no permitas que nadie le llame Padre a nadie. Nadie tiene por qué postrarse ante un hombre, porque era maldito aquel que lo hacía. En el Antiguo Testamento, Jeremías, ahí te pongo el versículo, Jeremías decía, inspirado por el Espíritu Santo: maldito el hombre que confía o cree o se humilla delante de un hombre. Entonces tú no te puedes inclinar ante un hombre y decirle Padre, ni darle ninguna reverencia, porque delante de Dios todos somos considerados como hermanos y como siervos de Cristo. Como hermanos porque todos somos hijos de un mismo Padre, que es el Padre Dios Altísimo, el Dios invisible. Y como siervos porque todos somos siervos y servidores de un mismo Señor, que es Cristo, nuestro Salvador. Entonces, si alguien algún día se postra ante un ministro, ante un predicador, ante un evangelista, está haciendo algo incorrecto. ¿Por qué? Porque esto no es correcto delante de Dios. Ante el único que te puedes inclinar y ante el único que puedes pedir perdón de pecados se llama Jesucristo. Y ante el único que puedes llamar Padre nuestro que estás en los cielos es el que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Ese es nuestro Padre Celestial. Entonces, para que usted quede claro, somos hijos de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los que crean en su nombre son llamados hijos de Dios. Los que no creen en el nombre de Jesús, los que no aceptan a Jesucristo en su vida, los que no aceptan el sacrificio de Cristo, automáticamente no aceptan la reconciliación con Dios y no aceptan el ser llamados una vez más hijos de Dios. Por esta razón, mientras vivas en pecado, eres esclavo del pecado, y la esclavitud del pecado te hace ser hijo del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces,
A esto vino Cristo, a liberarnos de la esclavitud del pecado, a liberarnos de las garras del diablo, ya que por el pecado en adopción tenías como un padrastro al diablo. Y el diablo no es tu creador, sí, pero por causa del pecado te haces hijo del diablo por adopción. Tu creador y tu padre es el que está en los cielos y en todo lugar, pero quiere que tú tengas la reconciliación con él a través de Jesucristo. Hay muchas organizaciones que deniegan a Cristo, que no predican a Cristo. Hay muchas organizaciones que se fundamentan en yo nada más creo en Jehová. Hay muchas organizaciones que se fundamentan en ídolos, en esculturas, en imágenes, pero déjeme decirle que nada de eso te va a justificar delante de Dios, ni nada de eso te va a liberar del pecado. El único que te puede liberar del pecado es Jesucristo, es el único camino. La Escritura lo dice. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Entonces Él es el único medio. Y todo aquel que no le acepte, todo aquel que le deseche, que le deniegue, sigue en el pecado. Porque Él es el único que te puede liberar del pecado y justificarte con nuestro Padre Celestial. El Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él nos vino a mostrar. Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual tú has enviado. ¿Sí? Esto fue lo que dijo. Padre, porque yo reconozco que tú eres mayor que yo. Porque subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Si esto es lo que decía Jesucristo. Jesucristo nunca se dijo ser Dios. Jesucristo siempre se dijo ser el Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios, al igual que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros lo aceptamos como Dios a Jesucristo por el hecho de ser creación directa de Dios y hijo directo de Dios. Desde antes de la creación del mundo, Jesucristo nuestro Salvador ya existía. Y por esta razón, como Él tiene el poder y la autoridad de un Dios, lo aceptamos como un Dios a nuestro Señor Jesucristo. Porque es un Dios para nosotros, porque es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Sí, pero no le quitemos el lugar al Dios Padre. ¿Sí? El Dios Padre Altísimo, que es Espíritu, que nadie lo ha visto, pero que el Dios Padre Altísimo utilizó a nuestro Señor Jesucristo como su imagen. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen misma de nuestro Padre Dios Altísimo. Pero está el nivel Padre y está el nivel Hijo. Y no te vayas directo con el Padre. Todos tenemos que entrar por medio del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que te grabes esto que Él dijo. Porque subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Porque subo a mi Dios, que es vuestro Dios. Ve y dile a mis hermanos. Él nos consideraba sus hermanos desde el momento que nos entregamos a Él. Nos considera sus hermanos, ¿sí? Y hijos del mismo Dios, ¿sí? Pero por respeto y reverencia y por deudores que somos con Él, Él se convierte en nuestro Señor, en nuestro amo. Y por esta razón nosotros somos siervos de Él. Aunque Él nos considere sus hermanos de Él, pero por el precio que Él pagó por nosotros, somos deudores de Él y somos sus siervos. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a Él le debemos todo respeto, todo honor, toda gloria y toda honra. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Nosotros no podíamos pagar el precio. Así hiciéramos un sacrificio de un cordero diario, en la mañana, en la tarde. Así hiciésemos los sacrificios que hiciésemos, las penitencias que hiciésemos, las oraciones que hiciésemos, no podíamos ser justificados de ninguna manera delante de Dios. ¿Sí? Era necesario que Él viniera para que por medio de Él nosotros fuéramos justificados ante nuestro Padre Celestial. Bien, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y estaremos pendientes al próximo video. No olvides suscribirte a mi canal, dale like, activa la campanita, ya lo sabes, y así crezcamos juntos en el nombre de Jesús. Hasta el próximo video.